imposible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Continuamos con Gonzalo Gómez, de Aporrea y Marea Socialista. Luego vamos al final, vamos a hablar de la experiencia de Aporrea como foro. Ustedes tienen 5 puntos que, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro habla de ir a una auditoría de las divisas, una auditoría. ¿Qué tienen ustedes como puntos centrales en ese caso, pues? Sí, bueno, Marea Socialista publicó en el día de ayer, o no sé si fue hoy en la mañana que lo publicamos ayer, un documento con 5 propuestas para enfrentar la crisis, ¿no? Esas propuestas tienen algunos puntos de coincidencia con lo que planteó el presidente Maduro respecto al sacudón en el gobierno, ¿no? Ahí él habla de que se va a hacer una revisión de los ministerios y que se van a realizar auditorías. Nosotros estamos de acuerdo con apoyar en la realización de esas auditorías, pero que sean auditorías con participación ciudadana y que sean auditorías independientes del gobierno y del sector empresarial. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, en el caso de los famosos 20.000 millones de dólares del SIDME o los otros de Cadivi, que ahí hubo participación en el fraude de sectores empresariales, empresas de maletín, pero que para que haya el fraude tiene que haber un funcionario que lo permite. O porque autoriza la operación o porque después no la supervisa y no le hace seguimiento. Entonces es necesario que factores externos al propio aparato de gobierno, aparato del Estado, puedan participar en la realización de esa revisión. Por ejemplo, me dabas un ejemplo tú de lo del gobierno de Correa. Sí, bueno, en el caso del gobierno de Correa se hizo una auditoría de la deuda externa, participaron algunos expertos internacionales solidarios con el proceso también ecuatoriano. Ahí estuvo Eric Toussaint, por ejemplo, que es presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Acá yo participé durante un periodo de tiempo y todavía eso se sostiene en algo llamado la Red Venezolana contra la Deuda, que estuvo vinculada con Jubileo Sur, donde está el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y también con el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, donde está Eric Toussaint, y hay gente experta en auditorías ciudadanas como María Lucía Factorelli de Brasil, que han desarrollado metodologías para la participación popular y de expertos y técnicos, pero con participación ciudadana en la revisión. ¿Qué resultado obtuvo Ecuador? En el caso de Ecuador encontraron que una parte importante de la deuda externa ecuatoriana, creo que eran alrededor de unos 7.000 millones de dólares, era fraudulenta, era ilícita, lo cual le llevó al presidente Correa a decir, mira, tenemos la intención de no pagar algo que no nos corresponde. Una cuestión de soberanía. Sí, lo que resultó allí es que eso hizo desplomar a esa deuda y hubo una recompra de la deuda por parte del Estado ecuatoriano a una ínfima parte de su valor, con lo cual entonces se desprendió de una buena parte del costo y esto le permitió dedicar recursos a la atención de las necesidades sociales. ¿De qué estamos hablando? Que aquí los empresarios están diciendo que el Estado venezolano tiene deudas en dólares con ellos. Pero entonces vamos a ver si es verdad que hay esas deudas. Hay que chequear. Si esas deudas en dólares. Porque si nosotros estamos hablando, claro, si estamos hablando, y lo dijo Giordani, y lo dijo Aimé Betancourt, y lo han dicho hasta incluso diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que aquí desaparecieron 20.000 millones de dólares en el año 2012, que he venido diciendo, alrededor de la mitad del aporte petrolero presupuestario anual, el equivalente de lo que se perdió con el sabotaje petrolero del año 2003, el doble de lo que nos hicieron perder ahora con esta guarimba,
casi una cifra similar a los daños causados desde el punto de vista económico por el deslave de Vargas. Y eso se lo llevaron así suavecito. Eso no fue con golpe de Estado, eso no fue con paralización de la industria. Es decir, en nuestras narices, y por debajo de la mesa, como quien no quiera la cosa, se están llevando cantidades similares a las que se han perdido en situaciones tan traumáticas como el parosabotaje petrolero. ¿Y quién permite que eso suceda? Es decir, ¿por qué no tenemos nosotros los mecanismos dentro del Estado venezolano que además propugnamos la Contraloría Social, la participación del poder popular? Bueno, ¿y por qué no aplicamos eso, que tenemos ese recurso para nosotros impedir que siga sucediendo esto? Porque entonces luego vienen y dicen, claro, después es facilito decir, el Estado está gastando mucho dinero, aquí hay un déficit fiscal, hay que contraer el gasto en tales cosas, lo primero que se recorta son las inversiones sociales, y vienen los incrementos de tarifas. Pasa, por ejemplo, lo que antes de irnos al corte, lo que te decía yo, que es lo de la producción, ¿verdad? Que a veces nos encontramos con empresas, o en este caso, suponte tú, un Ato X, al que se expropió y se le entrega y se monta una producción social allí, sí, para que produzca para el pueblo. Y resulta que al final no trabajan, o en su defecto no han sido supervisados, y al final se privatiza, o la solución es privatizarlo. No es así. Pero fíjate que muchas veces se le echa la culpa al pueblo y a la gente, a los campesinos. No trabajaron, son unos flojos y se asignaron un sueldo allí. Yo no voy a ese caso. A veces se partidiza. O a los trabajadores, a veces, y se dice, a veces se fracasó el control obrero, eso no funciona, eso es parte de los viejos modelos políticos, y resulta que lo sabotearon. Ok, está bien, pero ¿y por qué se permitió el sabotaje? Bueno, entonces tiene que haber una fuerza y una organización, y tiene que haber una claridad en la conducción política para plantarse delante de esos problemas e impedir que eso degenere o se vicie, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, del control obrero sobre industrias, que en un principio, después de la elaboración del Plan Guayana Socialista por los Trabajadores, en relación con empresas como Sidor, como Benalún, como Alcasa, empezaron incluso a hacer ahorros y recuperación de material y de repuestos de máquinas, descubrieron una serie de situaciones irregulares que estaban haciendo que se derivaran los recursos hacia empresas del sector privado, que estaban parasitando a nuestra industria nacional. Bueno, pero si tienes gerentes y funcionarios que sabotean el control obrero, si tienes que no se le dan los apoyos y las inversiones necesarias. Perdón, pero yo quería pararme ahí un momentico. Sin embargo, hace poco se estaba pidiendo, me parece que no debería, pero se estaba pidiendo 42.000 bolívares, supuestamente en unas huelgas se estaban haciendo en Guayana. 42.000 bolívares es una carga enorme por cada uno. 42.000 bolívares no es ni siquiera, pero o sea, si lo multiplicamos es 10 veces el salario mínimo. ¿Ven? Bueno, eso tienes que evaluarlo globalmente, hay que ver la situación que hay allí, porque tú tienes, por ejemplo, en el caso de Guayana, es algo que no se puede comparar con otros sectores de la producción. Allí tienes trabajadores que trabajan en el llamado túnel de la muerte y sabes que están expuestos a unas intensidades de calor terribles, que la salud de la persona se arruina, que es poco tiempo el que pueden trabajar en su vida, Es decir, hay que ver cuáles son. Las cosas no se discuten en abstracto, se discuten en concreto. ¿Cuáles son las condiciones laborales allí? ¿Qué es lo que produce esa empresa? ¿Hacia dónde han ido los recursos? Es decir, hay que ver los casos con la participación de la gente. Yo no voy a decir que no pueda haber en un momento determinado algún tipo de error o de apreciación inconveniente, pero hay también la tendencia a descargar la culpa en el pueblo consumista. Párame en algo, Gonzalo. No es ni siquiera eso. Por ejemplo, yo te puedo dar un caso que yo lo conozco, que es BTV. BTV, antes de que llegara la revolución, se aprobó un contrato que era para privatizar BTV. O sea, no se podía cumplir, simple. Bueno, pero llevaban 20 años de retraso en la discusión del contrato, ¿no? Y 20 años, ¿quién los tuvo? Los tuvo nada más el gobierno revolucionario. Una parte de la Cuarta República y otra parte dentro de la revolución. Pero yo lo vi. Sí. Yo lo vi.
y vi cómo se hizo un contrato que era exactamente para quebrar BTV y para transformarlo, para llevarlo transformarlo en privado, para venderlo. Bueno, pero sea como sea, eso hay que discutirlo con los trabajadores y con el pueblo y con los sectores involucrados. Eso no se puede resolver unilateralmente. Yo te digo porque más de una vez el mismo presidente, cuando estaba hablando, estamos hablando del comandante Chávez, hablaba de ir a lo que eran los consejos obreros. Sin embargo, se está regresando al sindicalismo. Bueno, pero los propios funcionarios del Estado han estado entre los primeros en ponerle trabas al desarrollo de consejos de trabajadores. Yo te digo esto. Han tratado de utilizar los consejos de trabajadores contra los sindicatos. ¿A qué yo voy? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa a mí es la anarquización y que al final la revolución sea la que sea afectada. Y cuando hablamos de revolución hablamos de todo el pueblo. No estamos hablando de una empresa en específico, yo entiendo muy bien que que las luchas sociales y las reivindicaciones sociales del obrero tienen que ser reivindicadas. Pero lo que también es claro es que nosotros tenemos una revolución y esa revolución no afecta nada más a una sola empresa, afecta a todo el país. Tampoco estoy de acuerdo con que se gire para la derecha, en absoluto. Sí. Hay que discutirlo dentro del marco de una planificación socialista, una planificación donde se vean las necesidades del conjunto de la sociedad, pero donde tiene que participar democráticamente todos los distintos sectores, para que además se tenga una visión equilibrada. Bueno, eso requiere democracia participativa y protagónica real, no proclamativa. Eso requiere posibilidad de ejercicio de la crítica y escuchar las otras opiniones y las otras propuestas que permiten creatividad, que permiten contraste de ideas y identificación de errores o de visiones unilaterales y parciales. Es decir, aprovechemos la riqueza de la diversidad del pueblo chavista en toda su composición. Eso le daría una gran solidez al gobierno. Y si además las medidas que el gobierno adopte y tome, y es algo que nosotros decimos aquí también, las adopte y las somete a consulta popular, ¿tú te imaginas una medida que sea confrontada por el sector empresarial y por la derecha y que tú logres aprobarla en un referéndum? Ellos no tienen posibilidad de confrontación porque todo lo que buscan siempre es la ganancia. Ellos no tienen patria, no tienen nada en absoluto, simplemente están buscando siempre la ganancia. Han estado 15 años golpeando. Nunca han cesado de golpear. Este pueblo puede aprobar en referéndum propuestas de medidas a aplicar o de cambios en la legislación y darle con ello una base fenomenal al gobierno, además del respaldo en la movilización activa en la calle, que eso le haría inexpugnable frente a la derecha, y además de que permitiría una gran solidez y una verdadera unidad, que no es una unidad ficticia, una unidad impuesta, sino que se construye realmente en esa comunicación con el pueblo. Eso es muy importante. Caso Aporrea. Ajá. Bueno, Aporrea de alguna manera es un laboratorio de eso. O más que un laboratorio, una expresión de lo que sucede en la naturaleza de la vida del pueblo bolivariano, con sus ideas, con sus angustias. Lo que llega a Aporrea no es manipulado por nosotros, es realmente lo que expresa el estado de ánimo de la gente, sus inquietudes. Hay que hacer lo que dice sus Fidel, preocupaciones. Poner el oído en el piso. Claro, así es. Por eso nosotros le decimos muchas veces a algunas personas que nos han dicho, cónchale, pero Aporrea o está muy fuerte, o está muy ácida, está no sé qué. Bueno, díganselo al pueblo bolivariano que se está manifestando allí. Díganselo a los movimientos populares que reportan sobre sus luchas o sobre sus reclamos, hagan sus denuncias. Díganse a los autores, entre los cuales puede haber amas de casa o una persona con discapacidad que está allí escribiendo en el mismo plano que lo puede hacer un intelectual, un profesor o universitario. A veces hasta mejor, porque claro, está sufriendo el... Entonces, tomen lo que aparece en Aporrea como un reflejo, como un elemento para el diagnóstico de nuestra realidad, de nuestra subjetividad.
Es decir, pareciera que hubiera una visión conspirativa, ¿no? De que los que estamos en Aporrea somos un grupo de provocadores que decidimos poner esto aquí y esto otro y lo preparamos y lo acomodamos y es una cosa artificial. No, es lo que produce el pueblo bolivariano. Es nuestra propia discusión. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, valorarlo, para que eso le dé luces al gobierno. Eso es lo que le planteamos, porque de lo contrario va a estar de espaldas a la realidad. Además que hay muchos que agarran y dicen, a mí yo he recibido correos que me dicen, Aporrea no me quiso publicar. Bueno, encima, porque no saben la historia de qué es lo que pasa cuando hay alguna gente que por alguna razón, a veces por ineficiencia nuestra en cuanto a... ¿Cuántos publicadores son ustedes, total? Yo antes era publicador de ustedes, pero sí. ¿Cuántos son? Bueno, acá hay alrededor de una veintena de personas que tienen acceso al sistema de publicación, ¿no? Antes no llegábamos ni a 7. Bueno, 8. Lo que pasa es que unos se dedican un poco más a la calle, están en la actividad política, otros se dedican más a la administración del buzón de correos, que es a donde llegan los materiales, y eso nos desborda. Tenemos dificultades muchas veces para poder publicar las cosas a tiempo, oportunamente, y algunos materiales se nos quedan allí sepultados por centenares de correos. Nosotros le decimos a la gente, tenemos la voluntad de publicar, insistan, envíenos los materiales de vuelta, pero sobre todo les decimos, organícense comunicacionalmente, conformen sus comités de comunicación o sus consejos de comunicación, conviértanse en agencias de noticias de sus propias luchas y que eso vaya contribuyendo a que nosotros podamos fortalecer a Aporrea para que esté en mayor capacidad de dar la respuesta adecuada. De alguna manera, en las visitas que venimos realizando a distintas partes del país, donde voy con una motivación política relacionada con este tema, ¿verdad?, de la discusión de la situación del país y lo del Congreso del PSUV, también llevamos el planteamiento de que se organicen para la comunicación y que nosotros les consideramos como nuestros reporteros y reporteras, a esos colectivos, a esos movimientos populares que están allí. Hay que asumir eso es fundamental para que podamos estar a la altura de las exigencias. El sábado tienen un congreso. Tenemos una conferencia. Una conferencia que le llamamos Conferencia Nacional Abierta de Marea Socialista. Esa la tenemos convocada para Parque Central. Ahí está la sala 1. Hay una convocatoria que muchos de los que van a participar han estado dando el debate a través de Aporrea, que es el espacio donde se viene desarrollando fundamentalmente esta discusión. Algunos han difundido por allí el corrillo de que este es un congreso paralelo al Congreso del PSUV. No es ningún congreso paralelo al del PSUV, es un espacio complementario de discusión para convergencia en torno a ideas y propuestas para nutrir a ese congreso. Para eso es. Y además no lo hace solamente los que somos integrantes y conductores de esta corriente Marea Socialista que viene desde la fundación del PSUV, desde el año 2007. No es que esto apareció de la noche a la mañana o anteayer, viene desde el comienzo del PSUV, involucrada en la construcción de los primeros batallones, con participación de delegados en el Congreso Fundacional. Le hemos planteado a los colectivos... ¿Es organización aparte del PSUV? No es organización aparte del PSUV, es una corriente político-ideológica, porque hay que tener cuidado. O sea, una corriente... Yo sé por qué te estoy haciendo la pregunta, pues muchas veces agarra y se dice, no, eso claro, es una organización aparte. Algo que gira alrededor de una figura, de un cargo, de un aparato institucional, eso no es una corriente ideológica, eso es otra cosa. Okay. Ajá. Yo más bien a eso le llamaría camarilla, ¿no? Ajá. Fracción. Por eso es que no entrevisté a mi primo. Fracción por intereses particulares y tal, o intereses o ansias de poder. Okay. Una corriente ideológica es defensa de planteamientos políticos. Eso no se puede criminalizar. Bueno, yo debo decir en honor a la verdad que a nosotros nunca nos dijeron que no podíamos sacar nuestro periódico. Ajá. O que no podíamos presentarnos como Marea Socialista. Más de una vez el propio presidente... Por ejemplo, en Aporrea, tú ves que mucha gente agarra y a veces es muy fuerte con el presidente, con Nicolás.
Ok, pero cuando ven que la derecha está atacando a Nicolás, salen en defensa inmediatamente de Nicolás y de la Y revolución. muchas veces son O sea, los más déjenme esforzados. déjenme a mí que yo como izquierda Así yo es. critique, Es pero que es la así. derecha viene y ataca. Claro, y es que por lo general el activista más combativo es también el más crítico, es también el más contestatario, es el más peleón, y es el irreverente y que le dice las ¿Y eso cosas. es malo? ¿Y cómo va a ser malo si eso es justamente la sangre de la revolución bolivariana? Es por esa característica que este pueblo pudo hacer lo que hizo. Entonces, lo que sí te quería decir es que... Además, somos reflejo de Chávez. Esta conferencia, reflejo de Chávez, claro, y bueno, dentro de eso, el gobierno de Nicolás Maduro representa una conquista de la revolución bolivariana y un elemento de continuidad de la revolución bolivariana. Pero nosotros tenemos una visión acerca de cómo se defiende y se consolida el gobierno, que no necesariamente es la de que el gobierno se consolida dando aplausos y diciendo sí a todo lo que ocurre. Porque si se están cometiendo errores y se está yendo por otro lado y tú te pones a aplaudir y no levantas la voz, entonces lo que es un cómplice de los errores que se están cometiendo. Pero hay algo que yo quería señalar. Esta conferencia no la hacemos solamente los militantes que hemos sido parte de esta corriente. Como hemos visto y hemos notado, este fenómeno nacional de confluencia, de convergencia, de formación de una conciencia colectiva sobre la situación, de preocupaciones y sentimientos comunes, de incomodidades comunes, pero también de esperanzas y de expectativas comunes. Entonces nos hemos planteado que los colectivos, organizaciones, movimientos populares, activistas, luchadores y luchadoras de la revolución bolivariana por su cuenta, pues, ¿no?, individuales, participen con nosotros en esta conferencia y que tengan voz y voto. Y les hemos planteado, háganse plenarias de los colectivos, de los movimientos, o plenarias regionales por estados, y por cada 5 personas elijan un vocero o vocera. 5 personas y fracción de 3. Y de ahí han salido los voceros y voceras que van a estar presentes el día sábado. Muchos de los cuales no han pertenecido nunca, jamás a esta corriente, pero van a participar con nosotros, con voz y con voto en las resoluciones de esta conferencia, para presentarle entonces un resultado a la militancia del PSUV, a la dirección del PSUV, al presidente Nicolás Maduro, al que lo estamos invitando a nuestra conferencia, para que conozca allí los planteamientos, para que reciba las propuestas. Eso entonces lo vamos a hacer junto con otras personas, no es un problema de un grupo sectario, de un sector... Bueno, aquí estoy recibiendo una invitación, dice: camarada, muy buena la asamblea de hoy, gracias por la participación, vamos a continuar con nuestra campaña de unidad, alegría y respaldo al legado de nuestro comandante supremo, nuestro hermano mayor Nicolás Maduro. Este domingo no solo tendremos un delegado, sino un partido político fortalecido. Recuerda votar, participa de la fiesta electoral. Danila Corona. Bueno, muy bien, nosotros vamos a participar en esas elecciones del día 20, al día siguiente, pero de alguna manera vamos a estar definiendo en esta conferencia también lo que es el perfil del delegado que necesita el partido, del delegado, del militante y de la dirección que el partido necesita. Eso es parte del tema. Estás invitado, Mario. No, yo voy. Ah, Ya bueno, yo muy dije que bien. iba. Bueno, vas a alborotar el Iba el gallinero. sábado, vas a alborotar el gallinero. A mí me estuvieron diciendo la gente de Aporrea, porque pusieron una nota en Aporrea que decía que estaba invitado también Juan García. Juan García es mi primo, pero yo le dije a él que yo en el programa no hago nepotismo. Sí, pero eso Ah, ni tan calvo ni con 2 pelucas, Mario. aquí la tengo. Ni tan calvo ni con 2 pelucas, ni con porque tan- entonces, oye, al final termina discriminando al hombre. Hay que Claro, dar- no, él sabe. Eso fue por casualidad que descubrimos que era primo tuyo, porque no sabíamos, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Sí, no, mucha gente no sabía eso. Mucha gente no sabía que era primo mío, sí. De mi tío Juan. ¿Quieres participar un ratito?
Mira, se está ablandando el hombre, se está ablandando. Tú eres peligroso, tú eres peligrosísimo. Está Zuleika también aquí. Tú eres peligrosísimo, compadre. El otro día lo estaban entrevistando y se arrechó. Así no es. Bien. Hay que ponerle pasión a las cosas. Sí, señor. Pasión Dame y cordura. Dame elementos finales, pues. Vámonos, los puntos a tratar en la conferencia. Bueno, los puntos a tratar en la conferencia, en primer lugar, nosotros hemos publicado un documento de convocatoria, que ha sido el marco general de identificación de la gente que ha solicitado participar y que lo ha discutido en las plenarias que se han venido realizando con los colectivos en distintas partes del país, en gran parte de los estados de Venezuela. Mira, te mandan saludos tu prima. Ajá. Saludos al primo, dice aquí. Está siguiendo la audiencia Sí, familiar. sí. Es que el programa es nepotista. Sí, ¿verdad? Dale. Bueno. Se va a discutir un documento sobre el PSV. Lo hemos publicado en Aporrea. Parte de ese documento se ha venido expresando a través de distintos artículos que se han publicado en Marea Socialista, varios de ellos con algunos títulos un tanto provocadores, cosas como, por ejemplo, para suscitar la discusión, el tercer congreso del PSV o primer congreso ordinario podría ser el último de la revolución. El último de la revolución, no el último del partido. Sí es provocador. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué podría ser el último? ¿Qué podría pasar que llevara a eso? El otro artículo decía, un congreso para enterrar a la revolución o para resucitarla. No sé si más provocador que el primero. Y este tercero... ¿Tú no crees que pueden agarrar y acusar a Marea Socialista de pesimista? Pero eso no es pesimista, porque al final... Es que te estoy provocando yo también. Claro, tengo derecho. Ahí hay propuestas y o sea, ahí hay un planteamiento. Una cosa, o sea, la invitación es también al optimismo, ¿no? Pero en este caso... Claro. Es que al contrario, es optimismo, porque esto lo podemos recuperar. Nosotros podemos construir o reconstruir el instrumento político de la revolución. Nosotros podemos generar una propuesta renovadora. Más bien, la gente lo que necesita es que, como hay problemas y hay dificultades que todo el mundo las ve, puede haber algunos que no se enteren, pero un dirigente tiene que tener, como dices tú, la oreja en tierra, porque esta crítica no es una crítica de los críticos, entre comillas, ¿no? Que ahora hay una desvalorización de los críticos y una desvalorización de los intelectuales, entre comillas, ¿no? Y entonces ahora la categoría de separación entre... Te manda saludos Enrique Chopite. Muy bien, Enrique Chopite, querido amigo. Dice, un abrazo, Mario. El carajo, fue compañero tuyo en Red Bolivariana. En Red Bolivariana. Del carajo la entrevista, dice Enrique Chopite. Mira lo siguiente, nosotros siempre hemos hablado que hay que borrar las fronteras entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Ahora, que no se te ocurra escribir un artículo o unas reflexiones y mucho menos escribir un libro, porque entonces es de esa categoría que se llama los intelectuales empantuflados, que supuestamente no van a los barrios, no participan en las luchas. Nosotros tenemos obreros, trabajadores en Marea Socialista, dirigentes sindicales, que se formaron en escuelas de cuadros y que escriben artículos y que escriben también libros y folletos. Entonces nosotros borramos la frontera entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Y nuestros intelectuales no sirven para nada y no son intelectuales aquello. Tú sí lo dices, ¿verdad? Lo digo. No son intelectuales un carajo. Oye, se me está pegando. Sí le cuesta tirar una grosería. Se me está pegando, vale. Se me está pegando. Sí le cuesta tirar una grosería. Si no no son los intelectuales orgánicos. Claro. No, pero yo vengo de la vinculación con el movimiento obrero y popular, temprana. Y abajo ya en el movimiento obrero no de estar, popular no de estar encerrado en una biblioteca. Mira, pero allá abajo no se dice carajo. También, claro, y otras cosas. Pero esa no las voy a sacar aquí, mucho menos. Okay. Entonces, fíjate tú, el intelectual que está con el proceso revolucionario, que está elaborando, que está investigando, que está analizando,
tiene que tener sus tentáculos en el pueblo y además de su producción tiene que ser al servicio de la movilización y de la lucha. Tiene que haber nexo. Entonces tiene que estar participando o en los barrios o en vinculación con el movimiento estudiantil o el movimiento sindical. Tiene que tener vinculación con las distintas expresiones del pueblo. ¿Qué es lo que más asustaría a la burguesía en este momento? Bueno, que continuamos la senda de la revolución y del legado de Chávez y que, es más, a ellos les asusta que digamos la verdad. Y a ellos les asusta esta crítica, les asusta, porque con esta crítica estamos develando cuál es el jueguito que tienen, que pretenden colarse por detrás. Ese jueguito de que van a las mesas de paz supuestamente para tratar de equilibrar la situación y entonces pretenden que se les aplique su programa y después pasarle las cuentas al gobierno y desgastarlo frente al pueblo. Entonces, si nosotros decimos esto y lo explicamos y es con lo que comenzamos, Gonzalo. Claro, después, lo que al final comenzamos. utilizan sus medios para decir que el gobierno revolucionario es el que está aplicando Eso es. Entonces, si decimos esto y lo discutimos con el pueblo, que lo está viendo, que lo está comentando abajo, que a lo mejor no lo tiene muy claro y muy preciso, que lo dice de manera parcial, pero que entonces ayudamos con nuestra participación colectiva a poner las cosas en su lugar, entonces la gente entiende, la gente no se desmoraliza, la gente entonces lo que agarra más bien es un ímpetu y decir, bueno, yo tengo que ser parte del empuje para que esta revolución se conduzca por el camino que debe ser y para que no nos dejemos arrinconar por la burguesía, por la derecha. Eso es defender al gobierno bolivariano. Eso es fraguar la unidad. ¿Qué participación esperan ustedes allí? Bueno, van a ir fundamentalmente los voceros y voceras que han sido escogidos, con unos invitados y con unos observadores. No se trata de un acto de masas, no estamos haciendo un meeting, no es algo para que vayan a medir, oye, no hubo 2.000, 3.000 personas, no hubo 10.000, 20.000. De debate y discusión. Claro, irán unos centenares de personas allí. Pero es un acto de debate y discusión. Es de debate y de discusión, de análisis, de debate. Una mesa de trabajo. Claro, unas mesas de trabajo. Una reunión de trabajo. Va a haber unas exposiciones sobre unos documentos, como te decía, retomando eso. Juancito tiene ganas de hablar. Tú sabes que hay que aprender de Chávez, que Chávez daba una digresión así y después regresaba la cosa. Voy a regresar la cosa porque se me quedó en el tapete. Ajá. Decíamos, el documento de convocatoria, el documento sobre el partido, sobre el PSUV y la situación nacional. Y dentro de ello están englobadas unas propuestas para enfrentar la crisis, fundamentalmente en el sentido económico y en muchos otros aspectos, ¿no? Es decir, el problema del rumbo de la revolución. Y las organizaciones, colectivos y las vocerías van a llevar sus propuestas de resolución. Podrán aparecer algunos otros documentos que se ensamblen allí, que se complementen, porque nosotros no solamente queremos salir de allí con documentos, con planteamientos para la acción y planteamientos de trabajo dentro del partido. En la sociedad, en la lucha revolucionaria en la calle y en el seno de la organización y de cara al gobierno. De cara y en apoyo. Y en apoyo al gobierno. Claro, cuando digo de cara es... Te pueden acusar de conspirador, ¿no? Ah, ya. Bueno, vamos a tratar de no dejar lugar a malos entendidos. Ajá. ¿Tú eres un conspirador? Todo revolucionario de alguna manera es un Decía conspirador. Decía Chávez que él era el primer conspirador en Miraflores. La diferencia es que nosotros no conspiramos con un puñado, conspiramos con el pueblo completo, en contra de la burguesía y del capital, en contra del imperialismo. Bueno, yo culmino con esto. Eso fue exactamente lo que dijo Nicolás Maduro el día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Aquí cabemos todos. Y nos vamos a sentar a discutir y a debatir todos. Eso lo dijo, hizo un llamado a todos a debatir. Eso le llamaban ellos las contradicciones antagónicas. ¿Eso cómo lo entiendes tú? Todo, No, un debate. Toda la sociedad, todo el pueblo. Exacto, y del debate salen las soluciones. Perfecto, eso me parece maravilloso
Porque una de las cosas que tú sabes que le incomoda al pueblo... Tú me hiciste me hiciste una pregunta, Ajá. ¿cómo es la cosa? O sea, ¿tú lo entendías así como una posición capitalista mía o cómo es la vaina? No, Dime. además ya la pregunta se me olvidó. Ajá. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, que... Se supone que del debate tienen que sacarse conclusiones y no estamos hablando de un debate personero, estamos hablando de un debate total. Claro. Lo que plantea el presidente Maduro de discutir entre todos, está muy bien. El pueblo lo que más le incomoda es sentir o tener la sensación de que los empresarios están influyendo más que el pueblo mismo, que el pueblo revolucionario, porque no ve los espacios concretos, adecuados, orgánicos para participar en la toma de decisiones. Y entonces tenemos que ir a por esos espacios para que el presidente Maduro se apoye a fondo en el pueblo y en su capacidad de movilización, se apoya en la riqueza de sus propuestas, de sus ideas, de sus interpretaciones, de todas las organizaciones de la diversidad Además, se decía del chavismo. el legado del comandante Chávez, o en este caso el plan de la patria, hablaba del presidente Chávez hasta el 2031, todavía había de todo para debatir allá adentro, con ese plan. Por supuesto. El plan no estaba él planteando hasta el 2031. Fue la primera vez que él habló sobre el plan de la patria hablaba hasta el 2031. Imagínate todo lo que nosotros tenemos ahorita para debatir dentro de ese plan. Y con más razón porque tenemos que suplir una debilidad generada por la ausencia de ese líder extraordinario, histórico, que no hay manera de suplirlo en forma individual, que tiene que ser solamente sobre la base del fortalecimiento de la organización del pueblo y de su participación activa, creativa y con sus ideas, con sus propuestas, con sus inquietudes. Eso tiene que ser el cimiento de nuestra unidad y de nuestra energía. Por eso es muy, muy importante abrir ese proceso de discusión a nivel de la base. El partido debe dar el ejemplo, el partido debe ser el primero en impulsar esa discusión, sin cortapisas. No estar frenando las expresiones de los demás camaradas, no calificar al que da una opinión diferente como traidor o, en el peor de los casos, hasta agentes de la CIA, agentes del imperialismo. Sobre la CIA. Bueno, hay quienes dicen que sí. Le he hecho todas las preguntas malvadas. Hay algunos que dicen que sí, pero son unos agentes muy raros, somos nosotros, ¿no? Porque estamos pelando, nos la pasamos metidos en todos los pleitos y en todas las luchas. Estamos enfrentando a la derecha todo el tiempo. Estoy viendo de cuándo te vas a despedir. Bueno, pero es que tú eres el dueño del programa. No, tranquilo. Mete la tijera cuando tú quieras. Mira, pues ya estamos casi listos. Bueno, para adelante, pueblo bolivariano, Invita. militancia del PSV. Invita a dos cosas. Fíjate bien. Tú me vas a decir lo que tengo que decir. Claro, el Congreso de Marea Socialista, coño, no lo vas a hacer, entonces no invites a nadie. No, a la conferencia. Okay. Ya lo dijimos, a la conferencia de Marea Socialista. ¿Y el domingo? Y el domingo a votar por los delegados combativos críticos y que están por la aceleración de la transición al socialismo y la radicalización democrática de la revolución bolivariana. ¿Democrática o socialista? Y socialista, claro. Exacto. No es que no puede ser democrática si no es socialista. Exacto. Y viceversa. Ok, pero es democrática y socialista. Pero exactamente. Últimamente hemos perdido esa palabrita. Sí, bueno, sí, mosca con un término que está en boga por ahí de coexistencia de modelos. Repetimos, es transición al socialismo. Okay. No es coexistencia de modelos. Bueno. Hemos transmitido a través de Macuná y Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda. Gracias, coño. Gracias. Bueno. Él y yo, eso hay que decir. Nosotros estuvimos trabajando, yo me acuerdo cuando estábamos por allá por la calle, ¿cómo era la vaina? La avenida Ayacucho, ¿era la vaina? Bueno, allá en Maracay. Yo me acuerdo que era el barrio La Coromoto. Barrio La Coromoto, estábamos metidos por allá por un cyber. Sí, señor. Este señor es caricaturista. Sí, yo comencé como caricaturista en Aporrea. Y es cuentista también, pero de echar cuentos. Publicaste un libro de cuentos. De lo que dicen carajo. Publicado en Aporrea. Sí, carajo. Josefina se arrechó y otros cuentos de amor, revolución y esperanza. Exactamente. Y después se transformó en cuentos comunistas.
Bueno, y ahí difundiste esos cuentos que todo el mundo estaba pendiente, además de sus artículos. La hojilla comenzó en aporrea.org. Sí, señor. Comenzó ¿en qué? En el año 2004. Junio de 2004. Después saltaste al estrellato en la televisión. Sí, quieto. No me quiero meter por eso de rotero, porque si no jode. Ya voy. Bien, estuvimos transmitiendo a través de Macorá y Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a través de @lahojilla en TV, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM, y a las emisoras que nos están transmitiendo en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, en Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos, Estado Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, Estado Monaga, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán. Coño, te quedaste con las ganas, Juancito. Estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, municipio de San Rafael de Onoto, y Portugueseña TV Canal 3. En Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM en la península de Macanao. En Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz. En Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco. En Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua. En Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano. En Trujillo, Radio RMT 100.7 FM en municipio Trujillo. Estado Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM en Caracas, Petare TV, canal 60 UHF, y en internet www.aporrea.org, son los alcahuetas míos, y www.alpiedelcanon. Mario, dejaste una incógnita. Ajá. ¿Quién será Juan? La gente te lo va a pedir. Ven acá. Vente para acá para que te vean. De Juan García. Él es primo mío. Sobrino de mi madre. Sí, Hijo de canarios. Somos hijos de canarios, pero nacidos aquí. de Guanche Canario. De Guanche. Chao, pues. Pero nunca fue a las Canarias. Nunca fue a las Canarias. No, es que yo tampoco. Estamos igualitos, No chao. españoles, sino africanos. Sí, señor. Bueno, pues. Españoles no, africanos. Chao. Prepárense. ¡Cuidado! Oye, cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.